Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de seguir con el Catecismo de San Pío X, como venimos haciendo, una pequeñísima relación, pero interesantísima, la fiesta de hoy, una fiesta que se nos ha vuelto desconocida con todo lo que incumbe a la Iglesia moderna. Se llama la fiesta de San Pedro Advíncula, que se festeja algo que tiene que ver con las dos prisiones que sufrió el primer Papa de la historia, San Pedro. Una, acaban de oír el relato muy hermoso en los Hechos de los Apóstoles, una impuesta por Herodes, allí en Jerusalén, y la segunda prisión de él fue la de Roma, que se le impuso el emperador Nerón. ¿Y por qué se relacionan? Porque para la época el emperador era Teodosio, si no me equivoco, siglo IV o ya casi el V. Su esposa, Eudocia, estando en Jerusalén, recibe las cadenas como una reliquia, se habían conservado, qué hermoso, las cadenas con las cuales había estado atado San Pedro en la cárcel y que se le caen de sus brazos con el efecto del ángel que le ayuda, estaban guardadas como reliquias, se tenían. Cuando está la esposa del emperador Eudocia allí en Jerusalén, se las entrega. Y ella a su vez se las envía como un presente a su hija Eudoxia en Roma. Cuando su hija en Roma recibe semejante reliquia, va y expresa su alegría, etc., al Papa de la época. Y el Papa de la época le dice que así como en Jerusalén se guardaban las cadenas por las cuales Herodes lo había tenido atado y prisionero, pues se llama San Pedro Advíncula, en latín significa encadenado o en la prisión, Advíncula. Así como se había guardado en Jerusalén eso, ellos en Roma tenían otras cadenas, las cadenas de Nerón, las cadenas con que el emperador Nerón, antes de matarlo al primer papa de la historia, San Pedro, lo había tenido encadenado. Entonces tenían una reliquia de Jerusalén, cadenas de la prisión de San Pedro, y otra reliquia de Roma, cadenas de la prisión de San Pedro también allí. Cuando las ponen cerca, se unieron las dos cadenas y quedaron unidas, y hasta el día de hoy, creo no me estoy equivocando, existe esa reliquia. ¿Qué cosas que tenemos los católicos? Realmente es la única religión verdadera, pero qué tremendos, enormes milagros. Realmente las ponen cerca por el simple hecho de que estaban admirando las reliquias y se fundieron milagrosamente y quedaron unidas en una sola. El que tenga la dicha, no sé si los tiempos lo van a permitir ya, de ver algo así en Roma, supongo que verá una cadena distinta de otra, porque es casi imposible que hayan sido idénticas las cadenas en lugares tan distantes y que se han quedado fundidas así milagrosamente como si fuese una. Esas cosas tenemos los católicos. Y también la fiesta de hoy es muy especial, y también por San Pedro Advíncula, porque se construyó una iglesia en honor de ese milagro, que existe por supuesto allí en Roma, en el Esquilino, y a esa iglesia también se llevó algo muy muy hermoso, las reliquias de los santos mártires macabeos. Yo dediqué toda una prédica una vez, que vale la pena tal vez escuchar. Es impresionante lo que dice la Biblia sobre esto, la madre y sus 7 hijos, los mártires macabeos. Estaban enterrados sus reliquias en Antioquía, allí en el Asia Menor, y con el tiempo fueron llevados a Roma. Y en Roma han sido depositadas en la misma iglesia que tiene que ver con el milagro de recién, San Pedro Advíncula. Esto es impresionante, los martirios de estos 7 hijos de esa gran madre, de esa gran mamá católica, porque en definitiva son católicos, están también en la iglesia de San Pedro Advíncula. Una introducción que quería hacer histórica sobre el santo de hoy, porque creo que valía la pena y son cosas muy desconocidas por nosotros los católicos. Qué cosas y qué milagros y qué reliquias que tenemos los católicos. Ahora sí avancemos con el mandamiento que sigue. Estábamos por comenzar el 6º mandamiento del Catecismo de San Pío X, y el 9º, estamos en la pregunta 425, que dice así: ¿qué nos prohíbe el 6º mandamiento? No cometerás actos impuros. El 6º mandamiento, no cometerás actos impuros, nos prohíbe toda acción, toda mirada, toda conversación contraria a la castidad,
contraria a la virtud de la pureza, y la infidelidad en el matrimonio. Toda acción impura, las acciones impuras las puede cometer una persona sola o una persona acompañada. Toda mirada, el universo de nuestro gran civilizado siglo XXI, el universo del internet, de los celulares, de los mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera, ver cosas lujuriosas, ver pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese mundo perverso y pervertido, estar viendo basura que nos manda al infierno, pecado mortal de la vista. Toda conversación, las charlas tan impuras que a veces tienen entre caballeros o entre damas mismas, todas conversaciones que atentan contra la virtud de la pureza, que atentan de la castidad y la infidelidad del matrimonio. Siguiente pregunta. ¿Qué nos prohíbe? ¿Qué se nos prohíbe en el 9º mandamiento? No consentirás pensamientos ni deseos impuros. El 6º fue enunciado recién, el 9º hace alusión a los pensamientos impuros. Y la respuesta es, el 9º mandamiento prohíbe expresamente todo deseo contrario a la fidelidad que los cónyuges, los esposos, se han jurado al contraer el matrimonio. Esa es la primera parte. Todos los pensamientos contrarios a la fidelidad, y asimismo prohíbe todo pensamiento o deseo culpable de acciones prohibidas en el 6º mandamiento. O sea, querer tener voluntariamente pensamientos de impureza, pensamientos de lujuria en la mente es un pecado mortal, por más que sea un puro pensamiento, cuando es plenamente consentido, por supuesto. Ya Dios nuestro Señor, sobre el tema de traicionar a la esposa deseando a otra mujer en su corazón, en su interior, ya había dicho, todos conocen nuestro Señor Dios Jesucristo, el que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió pecado, ya fornicó, ya cometió adulterio. Porque el pecado se comete antes que nada con la voluntad de querer hacerlo. Si después uno hace o no hace la acción, el pecado ya está. La acción le puede agregar gravedad al pecado, pero el pecado es algo espiritual, es una voluntad que decide pecar contra Dios. Todo pecado antes que nada es algo contra Dios. Si después se realiza la acción, en el ejemplo que estamos dando, un adulterio o una fornicación, le agrega gravedad, sin duda, dentro del pecado mortal que ya había cometido, pero estrictamente el pecado es algo de la voluntad, es algo espiritual. ¿Es gran pecado la impureza? Es pecado gravísimo y abominable, Catecismo de San Pío X, y abominable delante de Dios. Y está bien el orden, porque antes que nada es un pecado contra Dios. Todo pecado, lo repetimos, es algo contra Dios. El Catecismo dice, es abominable, repito, delante de Dios, y agrega, y delante de los hombres, como que en general todos los pecados estos sexuales de lujuria, etcétera, se hacen a ocultas, por algo será, porque también implican un cierto rechazo, a veces hipócrita, en definitiva rechazo ante los hombres. Entonces es abominable tanto ante Dios como ante los hombres. Y está bien nombrado en primer lugar Dios, primero porque es el más importante, segundo contra las teorías del modernismo, porque todo pecado antes que nada es una acción contra Dios, una acción contra Dios. El modernista dice, el pecado es una acción contra el hombre, es también contra el hombre, pero antes que nada es contra Dios. Sigue diciendo el Catecismo, estos pecados de lujuria, de impureza, rebajan al hombre a la condición de los brutos, en el sentido de la palabra bruto, de los animales. Rebaja al hombre a la condición de los animales, a la condición de los brutos. Y en realidad es peor, porque el animal, como está creado por Dios, se maneja ciegamente por ese código, me expreso así, que Dios les impuso al crearlo, que es el instinto. Entonces, el animal nunca puede hacer algo malo. El ser humano con su libertad mal hecha sí. Entonces, nos volvemos en realidad peores que los animales. Peores que los animales. La voluntad y la malicia de él. Sigue diciendo el Catecismo, es gravísimo y abominable porque le arrastra al hombre a otros muchos pecados
y vicios. Y eso es cierto. El que quiere pecar de lujuria en general se ve arrastrado a otros muchos pecados, vicios, o cada vez a hacer cosas más graves, cada vez más graves, cada vez más graves. ¿Cuál es el límite? Yo decía en la prédica de Santa María Goretti. El límite es que no hay límite, no hay límite. Siempre hay algo peor para hacer. Le arrastra a otros muchos pecados y vicios. Por ejemplo, el que quiere pecar de adulterio, el que quiere pecar yendo a un prostíbulo, lo que sea, muchas veces va a necesitar dinero que es capaz de robar. Una persona pobre que quisiera pecar en esas características a veces puede llegar a robar, y siempre se dan esos ejemplos en la teología moral, inclusive, para ir a esos lugares y pecar. Entonces produce otros muchos vicios. Produce las peores, ¿cómo decirlo? Las peores, cada vez más graves los pecados que se recuerden el caso de esa persona absolutamente corrompida que recibió la pena de muerte en los años 80, yo lo puse de ejemplo en la prédica de Santa María Goretti, que es lo opuesto, es el símbolo de la pureza. Santa María Goretti, yo decía del caso de un ciudadano de Estados Unidos que le aplicaron la pena de muerte, que fue un degenerado, mató, se dice, más o menos 100 mujeres de las formas más aberrantes, con violación, no sé si con las descuartizaba. Se llamaba Ted Bundy. Y Ted Bundy, el día antes de ser ejecutado, aceptó tener una entrevista con un periodista, y el periodista le preguntó, no sé las palabras literales, pero esto lo oí de un español y el español lo contaba así. El periodista le preguntó en definitiva cómo había llegado a ser el monstruo en el que se convirtió. Y el periodista pensaba que él había tenido una niñez muy ultrajante, una niñez con mucha violencia, un padre con muchos problemas, un padre... El caso de Garavito aquí en Colombia también aberrante, él dice que a él lo violaron muchas veces. A veces el periodista pensaba que este hombre tenía una realidad así espantosa. Y no, Ted Bundy dice, no, mi familia era normal, mi papá era más o menos normal, mi mamá normal, nada del otro mundo, una familia común. Y el periodista entonces se asombra cómo pudo llegar a semejantes extremos en la degeneración, volviéndose así como un monstruo, Ted Bundy. Y Ted Bundy le respondió ¿cómo? Ted Bundy respondió, la pornografía, la pornografía. Empiezas a ver pornografía, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Después quieres ver cosas más fuertes, más fuertes. Después quieres experimentar cosas mayores, cada vez más. Cada vez más. Le arrastra la lujuria, le arrastra a otros muchos pecados, cada vez más, cada vez emociones más fuertes, hasta que un buen día te dices, ¿qué tal será hacer estas cosas? Así lo expresaba Ted Bundy. Y en eso se convirtió. No, padre, ya lo dije en Santa María Goretti, no, padre, yo no me voy a convertir en semejante cosa. ¿Qué sabes tú? Y ya te sobra para ofender a Dios, y ya te sobra para podrirte en el infierno. Aún si no llegas... Ted Bundy capaz que él decía, yo nunca me voy a convertir en esos que asesinan y violan mujeres. Y se convirtió. Empezó por la pornografía. Cada vez más. Cada vez más. El límite es que no hay límite. Le arrastra la lujuria a otros muchos pecados y vicios. Muchas veces con los pecados de lujuria, por supuesto, tiene que ver el alcoholismo, las drogas, etcétera, etcétera. Y acá arriba, los más grandes castigos en esta vida y en la otra. En esta vida, porque muchas veces Dios castiga la lujuria en esta vida, muchas veces la lujuria produce enfermedades, a veces enfermedades gravísimas como el SIDA, la sífilis, etcétera, etcétera, produce infamia, y a veces no solamente a nivel de las enfermedades, sino que a veces hay una intervención directa de Dios para castigar los pecados de lujuria. Piensen tan solo en lo que ocurrió con esas ciudades tan emblemáticas como Sodoma, Gomorra y otras que fueron destruidas totalmente por Dios, por fuego. Y es uno de los grandes pecados de la actualidad, la sodomía. La ciudad de Sodoma, de ahí viene sodomía. ¿De qué es sinónimo sodomía? Sodomía es sinónimo de homosexualidad o de pecados aberrantes dentro del matrimonio también, aberrantes. Entonces a veces Dios mismo, y no fue solamente Sodoma y Gomorra,
si mi memoria no está fallando, fueron en total 5 ciudades cercanas que estaban totalmente, o 6, que estaban totalmente corrompidas. Produce castigos incluso en esta vida, y si por una casualidad en esta vida no, imagínense los castigos que vienen después de muerto por la lujuria. Y por último dice, no, perdón, ahí terminaba, y ya que la pregunta terminaba ahí, la pequeña prédica de hoy también la vamos a dejar aquí. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.